Amigos, seguidores de Podcast desde el Corazón. Hoy viernes estamos aquí una vez más. En esta ocasión queremos recibir a Rafael Urrutia, a quien vamos a proceder a llamar Método Raíz y el Proyecto Sentido. Buenas noches a todos. Bien, la invitación ha sido enviada. Hola, Rafael. Buenas noches, Innoflor Madrid. Buenas noches, Rafael. Bien. A ver si vamos a aceptarlo por aquí. Bien. Hoy aquí en Málaga tenemos un día muy, muy lluvioso. El tiempo está un poquito... Está lloviendo bastante, la verdad. Esperamos a ver si no haya ningún problemilla de conexión. Seguro que no. Va a ir todo perfecto. Bien. Me pone que no puede unirse, pero bueno, vamos a perseverar. Despacio, a ver, con tranquilidad. A ver. Intento ya que entres. Vuelvo a repetir, el tema de hoy es método raíz y proyecto sentido. Con calma todo llega. Sí, hola Rafael, totalmente. Totalmente. Vamos para adelante. Claro, de por sí sabemos ya que es un poquito difícil, complicadito hacer la conexión con Instagram, pero bueno, después es un método, un canal que nos permite estar muy cerquita de todos vosotros y siempre ser está muy agradecidos, ¿no? Claro, hoy un poquito la secretita de clima, ya está. Ahora sí. Hola Rafael, ¿qué Buenas tal? noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo? Mucho, mucho. ¿Cómo ha ido este tiempo? ¿Bien? Muy bien, la verdad. Ujú. Ah, enhorabuena por el libro, Ana. Ya te lo dije en su momento, pero te lo vuelvo a decir. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Mucho éxito, muchísimo éxito. Gracias. Bueno, Rafael, esta noche, como estaba diciendo, estamos aquí para hablar del método raíz y el proyecto sentido. Sí. Eso es. Ujú. Método raíz. Yo me he hecho mi pequeña chuletilla, como a mí me gusta preparar con calma, con tiempo, de preguntitas. Eso es. Y si tú me permites, pues empezamos con la primera, ¿sí? Cuando quieras. Cuando hablas de raíz, ¿a qué territorio interior te refieres? Buena pregunta. Cuando hablo de raíz, cuando hablamos de terapia de método raíz, hablamos al final entre si, bueno, el logotipo aparece en el logotipo. Las raíces hablan un poco también de lo que es, bueno, pues nuestras raíces, nuestros ancestros, nosotros, ¿no? Nuestros padres, nosotros cuando éramos pequeñitos, pero también habla de precisamente todo lo que hay debajo del inconsciente, ¿no? Debajo ahí hay una información tan potente que esa información muchas veces no nos damos cuenta que es el 95% del inconsciente que no, o sea, que actúa constantemente en nuestro día a día y está ahí abajo. Por lo tanto, cuando hablamos de método raíz, hablamos de que para llegar a la raíz se necesita una metodología, ¿no? Bueno, a veces sí, a veces no. Pero la forma en la cual yo llevo ya muchos años trabajando con esto, pues me he dado cuenta de que siguiendo una metodología podemos llegar a las raíces de los conflictos que puedan haber, ya bien sean nuestros, de nuestros ancestros, y que seguimos repitiendo, y esa es la forma en la cual podemos, bueno, comenzar a mirar nuestras heridas más profundas de la familia, tanto de nosotros como de todo, ¿no?
Y Ujú. eso sería un poco método raíz, ¿no? Método raíz sería un poquito, para así resumir, ir a los sucesos donde se están albergando esa información y, bueno, poder sacar un poquito más de comprensión a la persona. O sea, si yo he entendido bien, si por ejemplo una persona tiene un trauma o algo, pues claro, sería ahí al momento aquel en el que surgió el trauma, digamos, ¿no? En el que tuvo la raíz, como su nombre indica, ¿no? Sí y no, porque a veces el trauma se refleja también en el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo también lo enseñamos, el cuerpo también se refleja dentro de lo que son memorias, porque el cuerpo tiene una memoria y por lo tanto con los traumas obviamente también se trabaja. Pero sí, sería un ejemplo. Ya. El que habla de traumas, habla de fobias, habla de conflictos, heridas, ¿sí? Entonces, bueno, pues ir allí da mucho, bueno, se puede hacer un trabajo más exhaustivo. Ajá. ¿En qué momento de tu vida descubriste que la sanación no está en añadir, sino en volver? Buena pregunta. Al final, muchas veces nos damos cuenta de que siempre necesitamos añadir información en el sentido, por ejemplo, de hacer un retiro, de hacer una terapia, otra y otra, y muchas veces no nos damos cuenta de que la verdadera información está en nuestros padres, en nuestras parejas, y es ahí donde está el espejo real, donde está la sanación. Precisamente la sanación no hace falta irte a un retiro, que está muy bien, no hace falta hacer 20.000 terapias, que también está muy bien, pero el comenzar a darnos cuenta de que realmente la sanación la tenemos delante de nosotros y es lo que muchas veces no queremos o nos duele mirar, que es la familia, las amistades, la pareja, es ahí donde nace precisamente la transformación, ¿no? Donde te hace espejo. Por lo tanto, muchas veces no necesitamos muchas terapias, a veces necesitamos toma de conciencia. Ujú. Perfecto. ¿Qué diferencia el método raíz de otras terapias regresivas o de hipnosis holísticas? Bueno, la diferencia, Ana, te diría que no es que tenga que haber una diferencia, porque no hay una comparativa. Todo al final ya está inventado prácticamente, pero sí enseño, al final, la intención de método raíz es enseñar precisamente a hacer hipnosis ericksonianas y a esos estados donde la persona está teniendo esos conflictos. Y una vez vamos ahí, bueno, pues darle la herramienta a la persona para que pueda, bueno, pues proceder a qué información necesita rescatar, qué es lo que está aconteciendo que se repite en el momento presente, porque al final siento que muchas veces el cuerpo o el inconsciente o la mente archiva lo que son creencias. Y esas propias creencias, si nos damos cuenta, bueno, aparte de los traumas, no solamente hablo de creencias, traumas, miedos o lo que sea, pero esas mismas creencias son las que nos alteran en el momento presente, ¿no? Muchas veces pasa y eso se queda grabado en el cuerpo, se queda grabado en la mente, en la emoción, ¿vale? Entonces enseñamos a cómo proceder ahí y luego también cómo transformarlo, ¿no? Con los estados emocionales. Ujú. El método raíz se puede. Estás tú, Rafael, ¿no? Eres tú el que lo da, ¿verdad? Tú eres, digamos, inventor, digamos, por perdón, no sé si he dicho bien la palabra. Sí, bueno, soy uno de los formadores. Estoy yo y mi compañera Mónica, que ella también es la que lleva la otra parte, nueva en el equipo. Pero Ah, bueno, el que lo formé, el que lo fundó, esto fui yo. ajá, estupendo. Entonces, como que estás en buenas manos, en muy buenas manos. ¿Cómo explicas el proyecto sentido? Mira, el proyecto de sentido lo quiero explicar de una forma muy simple. Y el proyecto de sentido al final es que dentro de cada uno de nosotros, si te das cuenta tú seguramente como mamá, te diste cuenta que con tu hijo y con tu hija pues fue una intención u otra, o fue una experiencia u otra. O incluso mucha gente dice, quiero tener hijos para que el día de mañana me cuiden. Ok, está ahí, puede pasar. O quiero tener hijos para que hereden esta casa o este terreno o este negocio. Por ejemplo, hay un propósito, ¿no? O no solamente eso, ¿no? También puede ser otros estados, ¿no? Por ejemplo, ver etapas del embarazo donde se están alterando, donde están habiendo conflictos. También la madre piensa que pasa con el hijo durante 9 meses dentro de su vientre.
Por lo tanto, lo que vive la madre durante 9 meses es sumamente importante para entender que ahí hay información sumamente poderosa. Yo, por ejemplo, gracias a Alberto Lozano, en su momento, cuando hice la terapia con él, me di cuenta de que se desbloqueó algo dentro de mí y era un miedo muy inconsciente que yo tenía y no tenía ni idea de dónde salía, ¿no? Y cuando me di cuenta que con Alberto hicimos una hipnosis al útero, bueno, me di cuenta de que, joder, es verdad. Luego lo hablé con mi madre, digo, mamá, digo, tú viviste por esto, por esto, por esto, por esto, mientras yo estuve aquí. Y mi madre se quedó cagada, ¿no? Porque decía, ¿y cómo he sacado esta información? Digo, mira, haciendo una terapia me he dado cuenta de que hay heridas o emociones o conflictos que digo, oye, esto no es mío realmente. Y como toda la vida me he dado cuenta de que había este miedo, ¿no? Un miedo muy inconsciente, un miedo a no salir a la vida, a no poder expresarme, a no poder tirar yo solo del carro, ¿no? Y era, bueno, como que estaba ahí un poco arraigado. Y fue a hacer la terapia con él y, ostras, desde el primer momento en el cual yo vi ese cambio en mí, que fue al poco tiempo, yo me dije a mí mismo, digo, yo quiero dedicarme a esto porque realmente si ha cambiado algo dentro de mí, ostras, me di cuenta de este proceso, de este cambio, y dije, yo también quiero hacer esto, porque es algo que me gusta, me gustó tanto, me impactó tanto que dije, también quiero hacerlo. Entonces, bueno, pues el proyecto y sentido puede ser algo que alberga a muchas cosas, no solamente una herida de mamá o un conflicto, imagínate un shock. Una madre está con su hijo dentro de la barriga, ¿no? Su hijo, y imagina que pasa un altercado, una llamada, una noticia de algún familiar que ha pasado por algo sumamente trágico. Ese shock primario que genera la madre por esa emoción, por este impacto, es lícito, es normal. Es una emoción sumamente normal. Pero cómo también impacta al bebé de una manera u otra. ¿Sí? Entonces, ya no solamente es ese mundo emocional, sino también el propósito que tiene el bebé en el mundo, si fue deseado o no fue deseado, si el bebé, por ejemplo, el síndrome del gemelo perdido, por ejemplo, ¿no? Que es dentro del embarazo muchas veces se pierden hijos, que vienen dos, por ejemplo, y pierde uno, o no siempre, ¿no? Hay un sinfín de causas que luego ves las necesidades que tiene la persona una vez nace y una vez evoluciona y tiene un significado, por ejemplo, también, ¿no? Cuando tienes un embarazo y el bebé va a nacer, hay una cesárea, hay un problema, un conflicto para salir y tienen que abrirte, ¿no? Como el bebé nace de espalda, todos estos comportamientos que damos por hecho y es algo como muy normal, tiene un comportamiento psicológico a lo largo de esa vida de esa persona. Por ejemplo, mi papá nació por cesárea y no pudo salir por el cuello uterino. ¿Qué ocurrió con él? Que al final él se dio cuenta, bueno, me di cuenta yo, después de estudiar todo esto, que mi padre, por ejemplo, tenía fobia a los espacios muy reducidos. Él no puede meter la mano, por ejemplo, y darse cuenta de que no puede sacarla porque se le ha quedado entallada, ¿no? Le genera claustrofobia. Y precisamente hay una memoria inconsciente de que como no puedo salir, necesito ayuda de alguien para salir, ¿sí? Como esto, hay mucha información más, ¿vale? Pero es importante darnos cuenta de que el proyecto y sentido tiene mucha información dentro y cuando lo trabajas y comprendes, pues ayuda. Me, me he quedado bastante impactada, yo también, con la información que estás dando, porque yo creo que sí que nos cuidamos cuando estamos embarazadas, nos cuidamos nuestro físico, intentamos cuidarnos en todos los sentidos, pero hasta qué punto puede influir, ¿vale? Todo lo que el estado emocional y anímico de una mamá en estado de gestación en el niño en el futuro. Es Sí, súper y importante. afecta, claro. Es muy, Hay muy cosas importante. que son inevitables, también digo, que, ostras, yo siempre pienso y cada vez reafirmo más que hay cosas que ya son inevitables dentro del alma de una persona. De hecho, yo pienso que venimos con una información, ¿vale? Pero que ya viene esa información de arriba antes de que tú vengas a la Tierra, antes de que encarnes aquí. O sea, ya tienes que pasar por un periodo de prueba desde nacer. Y el primer trauma es el nacimiento.
quién le gusta salir del vientre de la madre con lo calentito y a gusto que se está ahí dentro? A nadie. Te paso con otra preguntita. Sí. Eh, ¿Qué señales te indican que una persona está viviendo más el proyecto de sentido de sus padres que su propio propósito? ¿Qué señales, perdón? ¿Qué señales te indican que una persona está viviendo más el proyecto sentido de sus padres que su propio proyecto? Pues mira, me pasó a mí. Yo, por ejemplo, con mi papá me di cuenta de que estaba siguiendo el patrón con él bueno, de tener que, como que había una lealtad, ¿no? Mi papá, mi abuelo eran mecánicos y no le pasó lo mismo con mi hermano. O creo o pienso que no fue así, pero bueno, a lo mejor me equivoco. Tendría que volver a hablarlo con él, no lo recuerdo muy bien. Pero bueno, sé que por lealtad mi padre y mi abuelo se llaman Rafael, los dos, yo también. Entonces, bueno, hay una lealtad invisible, que esa lealtad invisible era como yo era el que venía con el propósito de quedarme con el taller, para avanzar con esa lealtad y con esa generación. Entonces yo desde bien jovencito ya me di cuenta cuando yo trabajaba ya con él de como que tenía que hacer eso impuesto, era como una forma impuesta, Ana, era como, no tienes otra opción, era esto. Y, y tú dices, hostias, ¿y por qué? No puedo hacer otra cosa. Pero esto no me pasó hasta que no se nos incendió el taller que teníamos en Zafra, en Extremadura. Y ahí fue cuando yo reaccioné, ¿vale? Que fue cuando empecé con las terapias, a estudiar, la formación, la terapia que hice con Alberto fue después de todo esto. Aquí me di cuenta de que a veces la vida te tiene que poner en tesituras para quitarte lo que realmente no es para ti. Tanto a mí como para la familia. Y no es fácil, no fue un momento fácil, las cosas como son. Pero no te das cuenta de que ahí sí hubo un clic, hubo un shock, o sea, hubo un cambio dentro de nosotros, tanto para mí como para mi papá y para la familia en general. Y es verdad que fue difícil, pero en el momento que te das cuenta de que eso se tuvo que romper para algo, te das cuenta que yo liberé muchas causas y muchas lealtades que no eran mías, ¿vale? Que siempre llegaba como encima. Y en este momento, después de un transcurso de tiempo y demás, bueno, bloqueos emocionales se salieron de mí, ¿no? Por ejemplo, también hubo una iniciación por mi parte a estudiar otra cosa completamente diferente a lo que había hecho anteriormente, abrirme camino de otra forma en el mundo, ¿no? Y bueno, la verdad que fue aceptado, costó al principio, pero fue aceptado por la familia. Quiero decir, a veces cuando tú sabes que estás repitiendo un patrón de una lealtad familiar, ¿vale? En Ujú. este caso, en tu sentido, te das cuenta cuando sigues esa lealtad y no lo cuestionas y continúas y no sabes el por qué. Y una vez te cuestionas y ocurren ciertos escenarios, ciertas ocasiones o ciertas cosas, pues ahí es donde tú cambias algunas percepciones y es donde puedes liberarte. Ujú. Claro, sería en el caso, por ejemplo, de largas generaciones, por ejemplo, de médicos, que el padre es ginecólogo, el abuelo es ginecólogo, el hijo es ginecólogo, por ejemplo. Y Claro, aquí, exactamente. y a lo mejor no les gusta su oficio y lo hacen por repetición. O Mm, les gusta, ¿eh? No, no siempre tiene por qué ser así, ¿eh? Oye, también es lícito que te guste, mm, ¿vale? Pero el que perfecto. elige. Dice, ¿qué ocurre cuando alguien descubre que su vida entera ha sido una respuesta a un mandato inconsciente? ¿Qué ocurre cuando su vida entera... Ha sido una respuesta a un mandato inconsciente, que no Ostras. se ha todavía por sí mismo, digamos, y por su verdaderamente su sentido, sino por lo que algo que venía de anterior. Bueno, yo creo que comienza a haber una liberación emocional, por ejemplo, porque comprendes todo lo que viene de una parte de un transgeneracional, por ejemplo. Empiezas a tomar conciencia de esos mandatos. Y aquí puedes empezar a, ¿cómo decirte? Ir al momento donde, por ejemplo, están ocurriendo esos mandatos, ¿no? Por ejemplo, algo impuesto. Como te he dicho, ¿no? Algo de la familia. Cuando rompes con ese mandato, tú te empiezas a liberar de ello. Y pueden haber cosas, una desprogramación profunda dentro de ti que ocurra en ese momento, ¿no? Entonces, ir a ese momento y resignificarlo,
puede ayudar mucho a la persona a que siga evolucionando. Ujú. Mandato, algo impuesto, ¿no, Ana? Tú tienes que ser abogado y Exacto. punto. Ujú. Sí, sí. ¿Por qué? Cuando voy al momento a resignificar esos hechos, ¿y por qué tengo que serlo? Si realmente yo quiero ser futbolista, me lo invento, Ujú. ¿no? Ahí es donde hay una toma de conciencia y a lo mejor si comprendes el hecho, dices, no, no, espérate, porque a lo mejor mi padre, mi abuelo le obligó a que sea abogado y él también tiene que hacer lo mismo. ¿Y Me por qué sale- lo obliga? Rafa, me sale a mí aquí el concepto de oveja negra. Muchas veces a lo que llamamos oveja negra viene así un poco eso, el que rompe el clan, ¿no? Digamos, los esquemas, ¿no? Predispuestos. Correcto, siempre tiene que haber alguien, todas las familias tienen una oveja negra, Ujú. todas. Y toda la familia la tiene y es necesario porque la oveja negra o el que incordia en una familia en ese aspecto es que es necesario, porque al igual que es necesario que se repitan patrones para una evolución, también es necesario que alguien lo rompa inconscientemente, no tiene ni idea de por qué lo ha hecho. Imagínate, ¿no? Una familia un matrimonio que ha aguantado toda la vida maltratos, llega la hija o la nieta, más bien, vamos a poner la nieta, y ya rompe con ese mandato. Y dice, no, no, a tomar por culo, a mí nadie me tiene que poner la mano encima. Está bien, lógicamente. Ahí rompes ya con una lealtad, ¿no? Por ejemplo, eh, inconscientemente todo eso se hace un trabajo inconsciente, pero luego está la oveja negra, que es la que se da cuenta, que lo observa y que pone el trabajo y dice, bueno, pues yo quiero romper ya con esto de una vez y quiero hacer un trabajo transgeneracional o evolutivo dentro de lo que es la familia. No vamos a romper todos los mandatos y todos los patrones, es que a veces es muy difícil hacerlo, pero sí que es verdad que con que tú hagas una buena limpieza contigo, ya estás limpiando tu árbol, ya estás limpiando tu transgeneracional. Claro. Y evitando que tus generaciones posteriores, pues, arranque, lleve eso ya ahí del tirón, que lo lleven arrastrando consigo. Ahí Claro. está, porque lo que tú no liberas, lo tendrá que hacer tu descendencia. Ahora, ahora. En tu experiencia, ¿qué papel juega la niña interior en el método raíz? Pues, como diría Milton Erickson, es la forma más importante de trabajar la psique a día de hoy. Yo creo que las heridas de infancia, el comprenderlas y ponerlas a trabajar en ti, creo que te libera mucho. Te libera muchísimo, sobre todo, de cargas, de cosas que realmente llevas dentro de ti, que una vez las ves a ese niño, ves ese mundo emocional, aquello que no pudo expresar, aquello que no pudo poner en contexto, cuando no le juzgas, cuando saca todo aquel dolor que tiene, la mente libera una carga emocional, la conciencia vuelve, las heridas se liberan y creo que para mí es una de las partes fundamentales dentro de lo que son las terapias, ¿vale? Y creo que dentro de Método Raíz es un pilar muy importante. Creo que para mí es uno de los pilares más importantes. Primero lo fue para mí. Un saludo, iluso, ¿Por qué tantas personas sienten miedo de volver a su infancia emocional? porque duele mirar dónde te hizo daño. Cuando, claro, por eso muchas veces cuando hacemos el trabajo de niño interior, mucha gente no quiere ver a ese niño. Mucha gente no quiere ver ese dolor que sufrió. A nadie le gusta. ¿Vale? Pero por eso hay que hacer el trabajo y ya no por revivir el hecho. Con las terapias regresivas lo que se hace realmente es disociar la mente del suceso, ¿vale? Y una vez se hace este trabajo de disociación, no se vive la misma carga emocional de la misma forma, pero sí que es importante ir y comprender lo que ocurrió con la conciencia actual y aquí te da mucha libertad. Da mucha libertad. Lo recomiendo, pero mil por mil, precisamente, hacer las terapias de heridas de infancia. Siempre con una persona cualificada y... Dice,
¿Qué cambia cuando alguien consigue abrazar su niña interior sin intentar corregirla? ¿Qué cambia? Cuando una persona consigue abrazar su niña interior sin intentar corregirla. Bueno, pues rompemos patrones. Romper patrones no es decir, es como te desenvuelves en una energía y de un día para otro rompes y ya soy otra persona. No, Ojalá. precisamente no. El sistema nervioso es mucho más inteligente que eso. Todo queda guardado en el cuerpo, Ana. Y emociones, mismas programaciones vuelven a salir, las heridas. eh, no, la gente no tiene que confundir el hecho de sanación con transformación. Yo a mí me gusta más llamarle transformación, porque heridas tenemos todos y creo que las seguiremos teniendo hasta que el día que nos muramos, porque eso es lo que hace nuestra identidad, pero lo importante no es que esa identidad de tu herida de infancia sea la que defina tu momento actual y tu vida por completo. Lo más importante de comprender una herida es el por qué me afectó, qué hizo en mi vida tú, qué pasó en aquel momento y cómo aquellos sucesos emocionales, grabados en el inconsciente siguen reafirmándose. Y es muy fácil de ver, muy fácil. Te voy a poner un ejemplo. Cuando alguien te dice algo que no te gusta, ¿cómo reacciono? ¿El por qué reacciono así? ¿Por qué me enfado? ¿Mm? Es un ejemplo. Pues cuando ves que todo eso se repite y dices, hostia, y es verdad, ¿y por qué me enfado cuando me dicen esto y es verdad? Al niño no le gusta que le digan la verdad en la cara, no le gusta que le digan lo ha hecho mal o que le rechacen o que le humillen o que... Obviamente, y no hay que aceptarlo, pero entender que hay comportamientos que nacen de ese niño en tu presente. Y eso es lo que hace que tu presente se vea alterado siempre por repetir exactamente el mismo patrón. Oye, cuando lo vemos de frente y decimos, ah, mira, aquí se ve, desde aquí se ve mejor, ¿verdad? Mira, ahora va a venir el enfado, mira, toma. Y después del enfado, mira, ahora va a actuar y le va a tirar, yo qué sé, un plato a la cabeza. Me lo invento. ¿Te das cuenta, no? Una palabra, una emoción, una acción, ¿vale? Y así te das cuenta constantemente. Y eso pasa con todo, ¿vale? Pues lo importante de ver un patrón y ver cuando el niño libera eso es cómo tú transformas y tú cambias esa forma. Y lo importante es la transformación de la forma. No querer cambiar tú, porque no se trata de cambiar tú. Tu personalidad es intacta y es perfecta tal como es. Aquí te he hecho una pregunta, Rafa, a ver si la leo. En Flor Madrid, me encanta, Rafael, todo lo que estás contando. Yo estoy trabajando con todo esto y la verdad que es una herramienta. Y te dice, te felicito. Te felicito yo a ti, la verdad. Di que sí, claro, sí que lo importante es hacer un... O sea, yo lo digo muchas veces, yo no me considero terapeuta, me considero acompañante. Acompaño a personas al proceso de transformación. Y mientras acompaño a personas en el proceso de transformación, me acompaña a mí porque por espejo me veo en otros reflejados. Significa que al final todos estamos en ese mismo proceso, estamos en el mismo cambio, ¿vale? Y eso es lo más bonito. El querer cambiar, el querer, no cambiar, sino el querer evolucionar a ser mejor con uno mismo y estar mejor con uno mismo. No quita que eso no vuelva a salir, que no vuelvan a pasar cosas. Se trata, de hecho, cuando tú haces un trabajo, se trata de que vuelva a salir para ver cómo reaccionas, para ver cómo cambio, para ver cómo... Ese es el verdadero trabajo. Y eso lo tenemos en casa todos. La familia, la pareja. Te paso otra preguntita. Sí. ¿Cómo acompañas a alguien que está descubriendo su propósito tras sanar su raíz? Pues esto es lo más importante. Cuando alguien atraviesa la herida, que es, por ejemplo, algo que me ocurrió a mí, se empiezan a despejar los caminos del matorral, ¿sabes? Empiezas a ver que después del matorral aparece un camino despejado y al fondo de ese camino hay una casa, ¿vale? Que es donde están todas las chuches. Yo lo interpreto siempre así, las chuches, aquello que tanto te gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque te das cuenta de que una vez que te despeja el camino de zarzas, de matorrales, que es todo eso que te impide correr y avanzar en el camino, pues precisamente se ve así. Cuando tú haces un trabajo evolutivo
interno, tu propósito se va abriendo. Porque lo que nadie te cuenta es que un verdadero propósito interno está en todo lo que tú has tenido que atravesar en tu vida, ¿vale? Y poderlo liberar y poderlo transformar. Y muchas veces los propósitos, Ana, nacen de ahí. Yo por esto a Alberto le tengo tanto aprecio y cariño y siempre le digo mentor, maestro, le digo, y le tengo ese aprecio por eso mismo, ¿no? Porque al final, él gracias a esto que hizo conmigo, yo pude darme cuenta, ¿no? Del verdadero propósito y es que precisamente sigo haciendo esto, porque realmente, perdona, no me movido esto, porque realmente me gusta, ¿no? Es lo que hago y lo que amo y de lo que me empapo, de lo que me informo, de lo que leo. Pues gracias a él encontré el propósito. Y tuve que atravesar mis heridas para verlo. Le mandamos desde aquí un fuerte abrazo, los dos, Siempre, Alberto y Sandra. siempre, siempre. ¿Qué te ha enseñado a ti personalmente a acompañar tantas raíces ajenas? Pues precisamente eso, lo que te he dicho, ¿no? A ser vulnerable, a hacerme un trabajo a mí, porque puede sonar feo, pero realmente cuando tú ves tantos casos fuera, lo ves con tantas personas, dices, coño, es que en verdad estoy también haciendo yo un trabajo terapéutico. Porque si tú aprendes a abrir la conciencia, a espejarte con otras personas, lo que más me ha enseñado todo este tiempo, Ana, ha sido a que gracias a esa persona yo también he podido evolucionar. O sea, este es el verdadero proceso que me ha llevado a la vida hasta el día de hoy. Por lo tanto, que nadie ni nadie, o sea, nadie realmente está roto, precisamente. Realmente todo lo que vivimos es porque necesitamos, en cierto modo, vivirlo. Aunque suene a veces cruel y duro, porque es verdad. ¿Cómo le dices esto a una persona que está atravesando un duelo, ¿no? O cómo le dices esto a una persona que está atravesando una ansiedad o una depresión? Ya, ya, pero si dejamos el foco en eso que estamos viviendo y empezamos a ver un poco más allá, solo un poco más allá de eso, nos damos cuenta de que hay mucha información que de verdad vale la pena. Entonces, el alma siempre busca la liberación, siempre. Pues ya tengo aquí la última preguntilla. Si pudieras dejar una frase, solo una frase para quien está empezando a mirar su raíz, ¿cuál sería? Pues mira, esto me gusta mucho. Cambia cómo miras y mira cómo cambias. Cambia cómo miras y mira cómo cambias. Muy bonita, la verdad. Siempre digo que si pones el foco en algo negativo, va a ser siempre así. Muy buena, Rafael. Bien. Pues no sé si tú quieres añadir algo más, contar algo más. Estamos aquí a tu disposición. Bueno, mira, aprovechando un poco de escaparate, que hace tiempo que no hago algo así. Bueno, lo hice con Carol hace un par de semanas. Bueno, precisamente hemos abierto más plazas porque Método Raíz es una formación, no es un lugar de sanación, es un lugar de formación para profesionales, no profesionales, personas que quieren utilizar una nueva herramienta pues para aplicar a otros o para conocimiento. Y lo más guay es que mientras hacemos ese procedimiento, nos autosanamos en grupo con muchas personas y está muy guay, la verdad. Se crea una sinergia muy bonita por la experiencia que tengo de la primera. Y hoy me he llevado una sorpresa de dos personas de la formación anterior. Mira, me han regalado un detallito, ¿no? O sea, se genera una sintonía muy bonita y eso Lo he me gusta visto. mucho. Sí, me gusta mucho, ¿no? Me ha gustado mucho esos detalles, ¿no? Y es precisamente lo que buscaba, ¿no, Ana? El foco no es enseñar, porque al contrario, yo también aprendo de otros. Y es lo bonito, ¿no? Que se aprende de todo. Pero bueno, no me quiero enrollar. Simplemente en enero hemos abierto 10 plazas más porque dijimos 20 personas, pero era porque lo hacía yo solo. Pero ahora, al haber otra persona más dentro del equipo, pues oye, más liberación para mí también. Entonces, hemos decidido abrir 10 plazas más. Ahí están, en enero comienza el 20.
el 24 de enero, no me acuerdo si era, dame un segundo. Sí, 24 de enero, del 24 al 25 de enero comienza y hemos abierto 10 plazas más, así que bueno, pues la familia crece con muchas ganas. Aquellas personas que queráis información me la podéis pedir o a mí o a Ana incluso, o lo que sea. Y pues listo, os daré toda la información para la formación. Comenta Rafael cómo ponerse en contacto contigo las personas que quieran. Sí, claro. Pues lo podéis hacer escribiéndome personalmente a mi Instagram y yo desde ahí os daré la información que necesitéis para todo este procedimiento. Y listo. Perfecto. Vale. Estupendo. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas Gracias, Diana. Me alegro de haber hecho un directo después de tanto tiempo, que me alejé por aquí un poquito. Pero bueno, ya volvemos por aquí. gracias. Tú sabes que esta es tu casa, aquí en Pocas del Corazón, es tu casa y te queremos muchísimo. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Ana. Ya Estamos en sabéis, contacto. todo raíz, proyecto sentido, con Rafael Urrutia. Muchas gracias. Gracias, Ana. Un saludo. Chao, Chao. chao.